Me llamo Marina, tengo 32 años, y nunca imaginé que estaría aquí, compartiendo la historia más difícil y sorprendente de mi vida. Lo que me ha sucedido en los últimos meses ha cambiado por completo mi perspectiva sobre las relaciones, el trabajo y sobre todo, sobre quién soy realmente. Todo empezó hace 6 meses, cuando finalmente recibí la noticia que tanto había esperado. Me ascenderían a gerente regional de la empresa donde he trabajado durante casi 8 años. Me había dedicado tanto, había sacrificado tantos fines de semana, me había perdido tantas cenas familiares, y por fin estaba a punto de cosechar los frutos de mi esfuerzo. El día que lo cambió todo era un jueves típico de marzo. Estaba en la oficina revisando los últimos informes cuando recibí un correo electrónico de mi jefe, Ricardo, pidiéndome que fuera a su oficina al final de la jornada. Nada fuera de lo común, pensé. Probablemente quería hablar sobre los detalles de mi nuevo puesto. A las 6:30 página M, llamé a la puerta de su oficina. Ricardo era un hombre de 45 años, casado y con 2 hijos. Siempre muy profesional durante los casi 5 años que trabajamos juntos. Me invitó a sentarme y durante unos minutos hablamos de proyectos, metas y resultados. Estaba entusiasmado tomando nota de todo. Luego, el clima cambió. Ricardo se levantó, se acercó a la ventana y de espaldas a mí, dijo algo que me derrumbó el mundo. Marina, sabes que siempre he admirado tu trabajo. Eres competente, dedicada y muy atractiva. En este ascenso es tuyo, sin duda. Pero me gustaría proponerte algo. Un acuerdo entre los dos. Mi corazón se aceleró. Sabía exactamente a dónde iba esa conversación, pero me negaba a creerlo. Continuó. Pasas una noche conmigo en un hotel que yo reservaré, y mañana firmaré los papeles para tu ascenso. Nadie tiene por qué enterarse. Quedará solo entre nosotros, Senchi House. Se me nubló la vista, por un segundo. 8 años de duro trabajo. Todas esas noches estudiando, superándome, demostrando mi valía, ¿y me estaban reduciendo a esto? ¿A una moneda de cambio? La primera reacción, salté de la silla tan rápido que casi la tiro. Me temblaban las manos, pero mi voz salió firme. ¿Cómo te atreves? Me gané este ascenso con mi trabajo, con mis méritos. No soy mercancía. Ricardo se giró con esa sonrisa condescendiente que me enfureció aún más. Tranquila, Marina, es solo una propuesta. Si no la quieres, no pasa nada. Pero el puesto está disponible, y hay otros candidatos interesados. Piensa bien que vas a rechazar. La amenaza era clara. O aceptaba su propuesta inmoral, o perdería el ascenso que me correspondía por derecho. Sentí una mezcla de ira, humillación y miedo. ¿Qué debía hacer? Salí de la habitación sin decir nada más, tomé mis cosas y fui directo al estacionamiento. En el auto, antes siquiera de arrancar el motor, empecé a llorar. Lloré de frustración, de indignación, de impotencia. ¿Cómo podía alguien a quien respetaba profesionalmente hacerme esto? La difícil decisión de contarlo de camino a casa, mi mente era un torbellino. Pensé en 1000 cosas al denunciarlo, dejar mi trabajo, confrontarlo de nuevo, pero sobre todo, pensé en una cosa. ¿Debería contárselo a mi esposo Daniel? Daniel y yo llevamos 7 años casados. Él es arquitecto, tiene 34 años, y siempre ha sido mi mayor apoyo. Cuando decidí estudiar ese MBA que me obligaba a estar fuera de casa 3 noches a la semana, se encargó de todas las tareas del hogar, sin quejarse. Cuando llegaba estresada del trabajo, preparaba mi cena favorita y me escuchaba durante horas. Pero esta situación era diferente. ¿Cómo reaccionaría? ¿Se enojaría conmigo? ¿Pensaría que le había dado a Ricardo algún motivo para hacer esa propuesta? O peor aún, ¿estaría tan furioso que haría algo impulsivo? Llegué a casa sobre las 8 página, Daniel. Estaba en la cocina terminando de preparar la cena, espaguetis a la carbonara, mi plato favorito. Al verme, su sonrisa se desvaneció al instante. Cariño, ¿qué te pasó? ¿Estás pálida? ¿Te pasa algo? Quería fingir que todo estaba bien,
pero las lágrimas volvieron a caer. No pude contenerlas. Daniel lo dejó todo y vino a abrazarme. La conversación más difícil, nos sentamos en el sofá de la sala. Daniel me tomó de las manos, esperando pacientemente a que pudiera hablar. Me tomó unos minutos recomponerme, respiré hondo y comencé a contarlo todo. Desde el correo electrónico hasta la conversación en la oficina de Ricardo. Cada palabra que dijo, cada sensación que sentí. Mientras hablaba, observé el rostro de Daniel. Vi cómo su expresión pasaba de la preocupación a la confusión, y luego a una ira contenida que le hacía apretar la mandíbula. Sus manos se apretaron alrededor de las mías, pero no me interrumpió ni una sola vez. Al terminar, permanecí en silencio, esperando su reacción. Lo que dijo a continuación fue lo último que esperaba oír. Marina, respira conmigo. Pensemos con calma. Esperaba una explosión, gritos, tal vez incluso que saliera de casa para enfrentarse a Ricardo en ese mismo instante. Pero no, Daniel estaba tranquilo, sereno, pensativo. Primero, dijo con voz firme pero amable, no tienes la culpa. Nada de lo que hiciste, dijiste o vestiste justifica lo que hizo ese sinvergüenza. Esto es acoso sexual, es un delito, y él tiene que pagar por ello. Asentí, todavía en shock por su compostura. En segundo lugar, continuó, vamos a denunciar esto, pero lo haremos como es debido, para que no se salga con la suya. No estás sola en esto, Marian. Estoy aquí contigo y juntos vamos a resolver esto. El plan, la reacción de Daniel, me sorprendió por completo. Esperaba drama, confrontación, tal vez incluso algo que complicara aún más la situación. Pero mi esposo estaba pensando estratégicamente, y eso me hizo quererlo aún más. Esa noche, apenas dormimos, nos quedamos despiertos hasta las 3 de la madrugada, hablando, planeando y investigando. Daniel, con su mente analítica de arquitecto, empezó a estructurar un plan. Mira, cariño, dijo, abriendo su portátil, necesitamos pruebas concretas. Su palabra contra la tuya podría no ser suficiente, sobre todo considerando su puesto en la empresa. ¿Tienes algún registro de esta conversación? No lo tenían todo, había sido verbal, cara a cara. Me dolió el corazón al darme cuenta de que sería mi palabra contra la suya. Daniel notó mi angustia. Tranquila, lo solucionaremos. Mañana vuelves e intenta que repita la oferta, pero esta vez grabarás. En Brasil, es legal grabar conversaciones en las que participas. La idea me aterrorizaba. Volver a esa habitación y oír esas palabras repugnantes, se me revolvía el estómago, solo de pensarlo. Sé que es difícil, dijo Daniel, abrazándome, pero es la mejor oportunidad que tenemos para asegurarnos de que no le haga esto a nadie más. Y te estaré esperando en el estacionamiento. De acuerdo. En cuanto salgas de esa habitación, allí estaré. Otro el viernes. Me desperté con un nudo en el estómago. Apenas podía tomar café. Daniel lo preparó todo. Aprobó la grabación en mi celular. Me indicó cómo colocarlo discretamente, y me recordó varias veces que no estaba haciendo nada malo. Tú eres la víctima, Marina, recuérdalo. Estás haciendo lo correcto. No solo por ti, sino por todas las demás mujeres que trabajan allí y que podrían pasar por esto. De camino a la oficina, el corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Aparqué y vi a Daniel justo detrás de mí en el suyo. Me escribió, tú puedes creo en ti. Entré al edificio y subí al 8º piso, donde estaba mi oficina. Intenté trabajar con normalidad, responder correos electrónicos, revisar documentos, pero mi mente estaba completamente concentrada en lo que tenía que hacer. A las 11, le envié un correo electrónico a Ricardo. Buenos días. He estado pensando mucho en nuestra conversación de ayer. ¿Podemos volver a hablar esta tarde? Necesito aclarar algunos puntos sobre la propuesta. La respuesta llegó en 5 minutos. Genial, Marina. Sabía que eras inteligente. Nos vemos a las 3 página M. La grabación esas horas hasta las 3 página M fueron las más largas de mi vida. Fui al baño al menos 10 veces, no pude almorzar
y temblaba tanto que mi compañera de trabajo, Fernanda, me preguntó si me sentía mal. Estoy bien, solo un poco nervioso por un proyecto importante, mentí. A las 2:55 de la tarde, respiré hondo, activé la grabación de mi celular, lo guardé discretamente en el bolsillo de mi blazer, con la parte superior ligeramente abierta, y caminé hacia la oficina de Ricardo. Llamé a la puerta en Pace. Escuché su voz. Estaba sentado detrás del escritorio, con esa misma sonrisa que ahora me repugnaba. Marina, siéntate. Por favor, ¿has cambiado de opinión sobre mi propuesta? Me senté, intentando mantener la compostura. Necesito que me aclares exactamente lo que propones. Quiero asegurarme de que lo entiendo bien. Ricardo se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Es sencillo, Marina. Eres una mujer hermosa e inteligente, y siempre me has parecido muy atractiva. El ascenso es por méritos propios, no lo cuestiono, pero me gustaría pasar una noche especial contigo. Cena, unas copas, un hotel de 5 estrellas, tan solo nosotros dos. A cambio, además del ascenso, te garantizo una bonificación extra de 20.0 reales ANSE. Me revolvió el estómago, pero me obligué a continuar. ¿Y si me niego? ¿Qué pasa con el ascenso? Se encogió de hombros. Bueno, como dije ayer, hay otros candidatos. Paulo, por ejemplo, ha demostrado mucho interés y dedicación últimamente. Sería una pena que perdieras esta oportunidad por... Entonces, ¿estás diciendo que mi ascenso depende de que acepte tener una relación sexual contigo? Ricardo pareció darse cuenta de que estaba siendo demasiado explícito. Su tono cambió. No lo digas así, Marina. Es solo un acuerdo entre adultos. ¿No tiene nada de malo? ¿Y su esposa? ¿Sabe de este acuerdo? Se rió, como si no tuviera importancia. Mi vida personal no tiene nada que ver con esto. Entonces, ¿cuál es tu decisión? Mi, Pius de Pay, con voz firme a pesar del temblor interior. Mi decisión es que eres un hombre repugnante, un acosador, y que nunca volverás a hacerme esto a mí, ni a nadie más, en esta empresa. Salí de la habitación mientras él aún procesaba lo que había dicho. Su expresión pasó de la sorpresa a la ira. En el pasillo, eché a andar rápidamente hacia el ascensor. Sentía las piernas como gelatina. Apoyo inesperado en el estacionamiento. Daniel me esperaba, tal como me había prometido. En cuanto me vio, se bajó del coche y corrió hacia mí. ¿Lo lograste? Me preguntó abrazándome. Asentí, incapaz de hablar. Simplemente me aferré a él y dejé que las lágrimas cayeran. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de fuerzas recuperadas. En el coche, escuchamos la grabación juntos. Fue perfecta. Cada palabra, cada tono amenazante, todo quedó grabado con claridad. Daniel me tomó de la mano. Cariño, fuiste increíble. Tu es valente. Ahora, demos el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Pregunté. Hablemos con un abogado. Mañana, si es posible. Y también iremos al Ministerio de Trabajo a presentar una denuncia formal. Pero antes, hay algo que necesito decirle. Lo miré confundida. ¿Qué? Daniel suspiró. Cuando me lo dijiste ayer, me puse furioso. No contigo, nunca contigo, sino con la situación, con ese sinvergüenza. Pensé en hacer cosas de las que me arrepentiría. Casi fui allí anoche para darle una lección. Me dolía el corazón. ¿Por qué no fuiste? Porque te amo demasiado como para arruinar nuestras vidas por un idiota sin valor. Porque la violencia solo crearía más problemas. Y ya sufrías bastante. Y sobre todo porque me di cuenta de que la mejor venganza es hacerle pagar legalmente por lo que hizo. No con mis puños, sino con justicia. Nunca había amado tanto a mi esposo como en ese momento. Tenía todo el derecho a estar furioso, a querer confrontar físicamente a Ricardo, pero eligió el camino más difícil, el más inteligente, el que realmente me protegería. La queja el sábado por la mañana. Fuimos a la oficina del doctor Alberto Méndez, abogado especializado en derecho laboral, a quien Daniel había consultado la noche anterior.
El doctor Alberto nos recibió con seriedad y empatía. Tras escuchar toda la historia y analizar la grabación, fue directo. Marina, tienes un caso muy sólido. Esto es claramente acoso sexual, un delito tipificado en el Código Penal además. Hay problemas laborales muy graves. Actuaremos en 3 frentes. Explicó. Primero, presentaríamos una denuncia formal ante el Departamento de Recursos Humanos de la empresa, con copia de la grabación. Segundo, presentaríamos una denuncia ante la Fiscalía Laboral. Tercero, iniciaríamos acciones legales contra Ricardo y la empresa por daño moral y por crear un ambiente laboral hostil. ¿Cuánto tiempo podría tardar esto? Pregunté. Dependen, pero con esta grabación, la empresa querrá resolver esto rápidamente para evitar un escándalo. Hablo de semanas, quizás algunos meses. Daniel estuvo a mi lado todo el tiempo, haciendo preguntas, tomando notas y siendo mi pilar de apoyo. Salimos de la oficina del abogado con un plan claro y por primera vez desde el jueves, sentí que tenía cierto control sobre la situación. El lunes, el doctor Alberto envió una notificación formal al departamento legal de la empresa. La respuesta fue inmediata y sorprendente. Querían programar una reunión para esa misma tarde. A las 4 de la tarde, estábamos en la sala de reuniones de la empresa yo, Daniel quien insistió en acompañarme, el doctor Alberto, la directora de Recursos Humanos Carla Morera, y 2 abogados de la empresa. Ricardo no estaba presente. Carla inició la reunión con seriedad. Marina, en nombre de la empresa, primero quiero disculparme por lo que has pasado. Nos tomamos muy en serio tus acusaciones, y ya hemos iniciado una investigación interna. Esto me sorprendió. Esperaba negación, intentos de encubrirlo, tal vez incluso amenazas veladas. Pero Carla parecía realmente preocupada. Tras escuchar la grabación que usted proporcionó, continuó, la junta directiva ha tomado una decisión. Ricardo queda suspendido de inmediato y se ha iniciado un proceso de despido con causa justificada. Además, hizo una pausa y me miró a los ojos. No solo le ofrecemos el ascenso a gerente regional, que siempre ha sido suyo por méritos propios, sino también un puesto temporal, como gerente de división interino, hasta que encontremos un sustituto adecuado para Ricardo. Esto supone un aumento salarial del 40%, además de una indemnización por los daños morales que ha sufrido. Me quedé en silencio, procesando la información. Daniel me apretó la mano por debajo de la mesa. El doctor Alberto se inclinó hacia adelante. Es un buen comienzo, pero necesitamos formalizar algunos puntos. Negociaron durante más de 1 hora. Al final, conseguían un ascenso inmediato. Un aumento del 45%, 150.0 reales, en concepto de indemnización por daños morales y la garantía de que Ricardo no volvería a trabajar para ninguna empresa del grupo. Pero había algo más importante que el dinero en Carla. Me informó que, tras mi denuncia, otras 3 mujeres de la empresa contactaron a Recursos Humanos para denunciar el comportamiento inapropiado de Ricardo. Mi valentía al denunciarlo allanó el camino para que otras víctimas también lo hicieran. Las consecuencias en las semanas siguientes. La historia se extendió por toda la empresa. Algunos me felicitaron por mi valentía. Otros me evitaron, incómodos con la situación. Incluso hubo quienes murmuraron que exageraba o que había provocado a Ricardo de alguna manera. Eso dolió mucho, pero Daniel siempre estuvo ahí, recordándome, hiciste lo correcto. ¿Y esa gente que juzga? No merece tu energía. Ricardo fue despedido con justa causa 3 semanas después. Me enteré por otros que intentó demandar a la empresa, pero sin éxito. Su carrera en ese sector quedó arruinada. A nadie contrataría a un ejecutivo con acusaciones probadas de acoso sexual. No. Sentí lástima. Sentí justicia. El cambio en la empresa fue notable. Recursos Humanos implementó un canal de denuncia anónimo, capacitación obligatoria contra el acoso para todos los empleados en puestos de liderazgo y una política de tolerancia cero ante comportamientos inapropiados. 3 meses después del incidente, me había adaptado por completo a mi nuevo puesto. Fue desafiante, agotador,
pero increíblemente gratificante. Estaba marcando la diferencia, liderando proyectos importantes, y lo más importante, me lo había ganado por méritos propios, no por chantaje ni manipulación. Lo que aprendí hoy, 6 meses después de aquel horrible día en la oficina de Ricardo, puedo decir que he aprendido lecciones valiosas sobre mí, sobre mi matrimonio y sobre el mundo en el que vivimos. Aprendí que la valentía no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar del miedo. Me aterré cuando volví a esa habitación para grabar la conversación, pero lo hice de todos modos. Aprendí que denunciar el abuso es difícil, doloroso, y que la gente no siempre te apoyará. Pero es necesario, por ti y por todas las demás mujeres que podrían ser víctimas en el futuro. Aprendí que una buena relación no se trata de nunca tener problemas, sino de cómo los afrontamos juntos. Daniel pudo haber reaccionado con violencia, celos o desconfianza, pero eligió apoyarme, protegerme y luchar a mi lado. He aprendido que las empresas, ante evidencia concreta, a veces hacen lo correcto. No siempre, pero a veces, y eso es progreso. Y sobre todo, aprendí que mi valor no reside en cómo me ven o me tratan los demás, sino en cómo me veo y me trato a mí misma. Ricardo intentó reducirme a un objeto, a una moneda de cambio, pero soy mucho más que eso. Soy una profesional competente, una mujer fuerte, una esposa amada, y alguien que no se doblega ante la injusticia. Mensaje final, si estás leyendo esto, y has vivido algo similar. Debes saber que no estás solo, Anne. El acoso sexual en el trabajo es real, común y un delito. No tienes la culpa. No importa cómo vestías, cómo te comportaste o si fuiste demasiado amable. Nada justifica que alguien use una posición de poder para chantajearte sexualmente. Denúncialo. Busca ayuda, habla con personas de confianza, reúne pruebas si es posible, y recuerda, a la víctima nunca tiene la culpa. A los hombres que leen esto, les pido que sean como Daniel, apoyen, protejan, pero también respeten la autonomía de las mujeres en sus vidas. No reaccionen con violencia, eso solo empeora las cosas. Reaccionen con inteligencia, estrategia y amor. Y para todos, cree entornos laborales seguros. Gerente, líder o dueño de un negocio, tenga políticas claras contra el acoso. Confíe en las víctimas. Investigue las denuncias con seriedad. No proteja a los acosadores solo porque sean productivos o importantes. El cambio comienza con cada uno de nosotros. Hoy, al mirar atrás, todavía siento una punzada en el pecho al recordar aquel jueves, pero también siento orgullo. Orgullo por no haberme quedado callado. Orgullo por haber luchado. Y un orgullo inconmensurable por el hombre con el que elegí compartir mi vida. Alguien que, en el momento más difícil, demostró quién es realmente mi compañero, mi apoyo, mi amor. Si estás pasando por algo similar ahora mismo, sé valiente. Eres más fuerte de lo que crees. Y hay gente que te apoyará. Nunca dudes.